Buen día, me confirman si ven la pantalla, por favor. Pueden ver la pantalla. Sí. Gracias. La clase anterior, vimos la mayoría de estas fórmulas que están relacionadas a la sección 10 del capítulo 19, que tiene que ver con las formas en las cuales se transmite el calor. En esta oportunidad hemos dicho que se puede dar de tres formas. Convección, conducción y radiación. Convección, había un intercambio de masa y había un intercambio, y había contacto físico entre la fuente de calor y el recipiente que está recibiendo el calor o el cuerpo. En la conducción solo había un contacto físico, no había intercambio de masa. Y en la última forma, que era radiación, ni siquiera había un contacto físico, sino que la fuente estaba remota del cuerpo al cual estaba transfiriendo dicho calor, ¿verdad? Entonces, había ecuaciones para cálculo tanto para cuando la transferencia se da por conducción, también cuando se daba por radiación. Para convección no teníamos. Entonces la fórmula utilizada para conducción es esta que tenemos acá, donde Q es la cantidad de calor que se transfiere, dividido entre una cantidad de tiempo. Entonces habíamos dicho que este parámetro es básicamente decir la potencia, que es igual a calor en este tiempo. En este caso estamos hablando específicamente de potencia calorífica. Y este valor K se pueden encontrar los valores referentes en esta tabla. En este caso tenemos dos unidades, que es la kilocaloría y el joule. Entonces, la relación entre esas es la siguiente. Una caloría equivale a 4.186 joules. Entonces, por lo tanto, una kilocaloría es igual a 4.186 joules. Entonces, estas cantidades que están aquí básicamente representan lo mismo, solo que están expresadas en diversas unidades. En esta columna está en función de kilocalorías y en esta está en función de joules. Entonces, esta ecuación, si se quiere expresar en forma de un diferencial, pues se puede calcular de esta forma. En ese caso, se tiene un gradiente de temperatura en función del grosor del evento. Recordemos que cuando hablamos de conducción es como dos caras de esta forma. Entonces, en ese caso, L representa el grosor del cuerpo a través del cual se está transfiriendo el calor.
Y doy como una forma generalizada para valores de resistencia térmica, lo mismo que se calcula con esta ecuación que tenemos acá. Y la otra forma en la cual se pueden hacer cálculos para transferencia de calor es a través de la radiación. Su fórmula principal es esta de acá, donde sigma representa esta constante que se conoce como la constante de Boltzmann. Y aplica para cualquier tipo de radiación. Si lo que tenemos es una referencia de dos temperaturas, entonces modificamos la primera ecuación de esta forma. Y esa que tenemos acá es como una modificación para algo que se llama como constante solar. Y es como una forma de determinar cuánta energía de radiación se tiene en la Tierra en función de la ubicación. Entonces, este es un valor constante, es la constante solar. Eh, Epsilon, si recuerdan, también está presente en esta ecuación. Epsilon es un valor que oscilará entre 0 y 1. Y se conoce como el índice de emisividad. Un cuerpo cuyo epsilon sea igual o cercano a cero, entonces quiere decir de que no emite radiación. Básicamente lo está absorbiendo. Mientras que un cuerpo que tenga un epsilon muy cercano a uno, entonces lo que está haciendo es radiando toda la energía que recibe. Por ejemplo, para esas pipetas de combustible, el interés es de que el epsilon sea lo más cercano a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, de esa manera la radiación que se está recibiendo se vuelve a radiar. En otras palabras, no está acumulando energía. Entonces, eso es de interés para aspectos de seguridad. O, por ejemplo, a veces se puede captar con la ropa que es muy oscura. Con ropa muy oscura, y si se está expuesto al sol, entonces gran parte de la radiación que se recibe al ir caminando se retiene en la ropa, o sea, se tiende a calentar más. Mientras que con ropas más claras, la mayor parte de la radiación que está llegando a la ropa se vuelve a reflejar. Entonces, de esa forma, pueden ser dos personas con ropas similares, una clara y una oscura, pero la que tiene ropa clara va a retener menor cantidad de energía. Pero, por ejemplo, en verano recomiendan utilizar ropa clara, pero hacen ese principio. Entonces, habiendo hablado de esto, empezamos a resolver ejercicios de estos temas. El ejercicio 58 dice, un extremo de una varilla de cobre de 45 centímetros de largo con un diámetro de 2 centímetros se mantiene a 460 grados Celsius. Y el otro extremo se sumerge en agua a 22 grados Celsius. Entonces nos piden que calculemos la tasa de conducción térmica a lo largo de la varilla. Entonces, para poder iniciar estos ejercicios, lo primero que tenemos que diferenciar es qué tipo de transferencia de calor es, ¿verdad? Acá el propio enunciado del ejercicio ya nos sugiere que ¿verdad? Se nos pide que calculemos la tasa de conducción térmica, entonces estamos hablando
de conducción, ¿verdad? Pero puede ser de que en otros ejercicios no esté tan claro qué tipo de transferencia de calor es la que, con la cual debemos de trabajar, ¿verdad? Entonces es de las primeras cosas que tenemos que hacer al momento de resolver los, los ejercicios, ¿verdad? Entonces sabemos que aquí estamos hablando de conducción. Entonces cuando tenemos conducción, eh, viendo el anterior, el modelo que vamos a tener es más o menos lo siguiente: un área transversal, un grosor, y en los extremos o en las caras de ambos grosores o de estas áreas vamos a tener estas temperaturas diferentes, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se nos está solicitando en este ejercicio, es que determinamos el parámetro de conducción térmica, ¿verdad? Y la fórmula que podemos utilizar para es esta. Entonces aquí, ahora el principal necesidad que tenemos es saber identificar cada uno de esos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, el grosor, en este caso de la varilla, ¿cuál sería? Los 2 centímetros, 2,0 centímetros. Los cual, perdón. Los 2,0 centímetros. Ah, podría ser, a ver, fijémonos, en el caso cuando trabajamos conducción, tenemos esto. A un lado tenemos una temperatura y al otro lado tenemos otra temperatura. Ahora, en base al modelo o la situación que nos está describiendo el ejercicio, lo que ocupamos es identificar dónde están las temperaturas, ¿verdad? Porque las temperaturas, o sea, diferenciando cuáles son las temperaturas, dónde están ubicadas, entonces lo que está en medio de ellas es el grosor. Entonces nos dice que en un extremo la temperatura es 460 y en el otro extremo la temperatura es 22, ¿verdad? Porque al momento de estar en contacto físico, entonces empieza a haber una transferencia de calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la varilla estaba caliente uniformemente, perdón, entonces empieza a transferir este calor al agua. Y el equilibrio térmico en ese extremo de la varilla tiene que ser 22. Entonces, en la varilla tenemos en los extremos, um,
Entonces, un extremo está sumergido, una temperatura de 22 grados Celsius. Y en el otro extremo está una temperatura, menciona, de 460. Entonces, y nos dicen que la longitud de la varilla es 45 centímetros. Entonces, si tratamos de compararlo con esta figura, notamos que en un lado está una temperatura y en el otro lado está otra temperatura. Si lo comparamos con la varilla, entonces este sería uno de los lados y este sería el otro ahora. Entonces la distancia o la separación que existe o la longitud entre ambas temperaturas vendría siendo el grosor, ¿verdad? En este caso el grosor tendría que ser ¿cuánto? 45, ¿verdad? Medidas de 45 y 2, entonces la más pequeña, por sentido común, puede hacernos creer que es el grosor. Pero el grosor aquí lo determinamos, la distancia o longitud que existe entre las dos temperaturas. Entonces, para este caso, L tiene que ser igual a 45 centímetros. Otro factor que requerimos es el de la conductividad térmica, que lo podemos sacar de la tabla esta 19.5. Nos dicen que el material es cobre, por lo tanto, podemos trabajar con cualquiera de estos dos valores, ¿verdad? Todavía no hemos visto trabajado con energía, ahora con ustedes. Entonces, la unidad estándar del sistema internacional es el Joules. Esta J, que se de acá la J, conoce como Joule, y es la unidad de energía o calor. Calor y energía básicamente son lo mismo. El calor es básicamente una forma de energía distinta. Entonces el valor que ocupamos acá es 380. Joules por segundo, por metro, por Celsius grado. Recuerden que cuando primero se escribe la letra y después el grado, entonces estamos hablando de una diferencia de temperaturas. Entonces ya tenemos L, ya tenemos K para poder determinar esta transferencia de calor o esta tasa de conducción térmica. Entonces ya tenemos todos los elementos, ¿verdad? Ahora nos falta calcular el área. Muy importante en este caso, si nos fijamos en la ecuación de conductividad térmica, la unidad de longitud que está utilizando es metros, ¿verdad?
Entonces, tanto la longitud como el área la tenemos que dejar expresada en metros. Que esta longitud tiene que ser igual a 0.45 metros. Y para poder calcular el área, en este caso, entonces tendríamos que determinarla con el diámetro que nos están proporcionando, ¿verdad? Entonces, en este caso, el área sería igual a pi por el diámetro al cuadrado. Esto dividido entre 4, ¿verdad? Ya es una fórmula dada. Pero como ocupamos que el área esté en metros cuadrados, entonces el diámetro tiene que estar en metros. Entonces, si sustituimos, es pi por el diámetro, que es 2 centímetros, expresado en metros, esto es igual a 0.02 metros, esto elevado al cuadrado, dividido entre 4. Y eso nos tendría que dar el área transversal de la varilla de cobre. Y eso es 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ya tenemos todos los valores. Ahora solo hay que meterlos en la ecuación, ¿verdad? Entonces, la transferencia de calor por conducción sale de esta ecuación, ¿verdad? Recordemos que esta ecuación también, por ejemplo, si nos preguntaran cuánto es la potencia eh, por conducción que se está entregando, se están refiriendo al mismo término. Potencia o tasa de transferencia lo que nos dice es cuánta energía se entrega por tiempo. Y la Q es calor. Ya hemos dicho que el calor también es energía. Entonces, energía entre tiempo es tasa de transferencia o es potencia. Entonces, sustituyendo, K es 380. El área es 3.14 por 10 a la menos 4. La longitud en este caso es 0.45. Y la temperatura siempre es en función hacia dónde está fluyendo el calor, ¿verdad? O sea que el calor va hacia 22 y sale de 460. Porque en este caso estamos estudiando la transferencia de calor del cobre, ¿verdad? Si estuviésemos estudiando la transferencia del agua, sería probablemente al revés.
Entonces el resultado que nos queda es igual a menos 116.13 joules sobre segundo. O en realidad esto se tiene que expresar así. Menos 116.13 watts. Un watt es exactamente igual a la división de un joule entre un segundo. ¿Qué significa eso? Que por cada segundo que transmite se está entregando 116.13 joules al agua. Por ejemplo, quizás la unidad más donde se suele ver más la potencia a veces, por ejemplo, es en las luminarias. Una lámpara de 15 watts quiere decir que para poder proporcionar luz cada segundo requiere 15 joules de energía. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? Si no hay consultas o dudas, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Nuevamente, en este caso ya nos aclaran que es conducción. Si se suponga que 150 watts de calor fluyen por conducción de los capilares sanguíneos bajo la piel al área superficial del cuerpo, con una área de 1.5 metros cuadrados. Si la diferencia de temperatura es de 0.5 Celsius grados, estime la distancia promedio de los capilares bajo la superficie de la piel. Entonces, en este caso ya nos dicen que el cambio o esa tasa de transferencia de delta Q entre delta T es igual a 150 watts. También nos están diciendo que el área relacionada es igual a 1.5 metros, que delta T es igual a 0.5 Celsius grados. Entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos cuánto es la longitud de estos vasos capilares, ¿verdad? Entonces trabajamos siempre con una ecuación de transferencia por conducción, es decir, delta Q entre delta T debe ser igual a la constancia de conducción multiplicado por el área, por el cambio de temperatura entre la longitud. Entonces, en este caso, el parámetro que damos o tenemos interés por eh, resolver es L, ¿verdad? Entonces tendríamos que despejar para L. En ese caso, L, la longitud de estos vasos capilares, tiene que ser igual a la constante de conducción por el área, dividido entre el cambio de temperatura, entre delta Q sobre delta T. En este caso no hay que cancelar delta T porque
No sabemos exactamente cuándo es delta Q, ¿verdad? Sino que ya tenemos, recuerden, el valor específico de transferencia de calor por conducción. Entonces, ya que tenemos todos los valores, solo sustituimos, ¿verdad? Bueno, nos falta determinar cuánto es la constante de conductividad de la piel. Entonces, verifiquemos la tabla. Acá está, ¿verdad? Dice tejido humano y el valor es de 0.2 joules sobre segundo por metro por Celsius grados. Por acá. Entonces, sustituyendo los valores en ecuación, la realidad no le habían dado y está expresada en metros cuadrados. Delta T sabemos que es 0.5 y la tasa de transferencia de calor es igual a 150 watts. Entonces, el resultado de todo esto da este valor, ¿verdad? Y esto es exactamente igual a 1 milímetro. Entonces, la distancia promedio de los capilares en base a esta transferencia de calor por conducción es igual a 1 milímetro. ¿Alguna duda o consulta? Entonces sigamos con el siguiente ejercicio. El 61 del capítulo 19 dice, una tetera de cerámica tiene un índice de emisividad de 0.7 y una brillante, o sea, es decir, una segunda tetera, tiene un índice de 0.1. Contienen cada una 0.55 litros de té a una temperatura inicial, por así decirlo, de 95 grados Celsius. Entonces nos piden que primero estimemos la tasa de pérdida de calor de cada tetera, es decir, de transferencia de calor, cuánto calor están entregando. Y luego nos piden que estimemos la disminución de la temperatura después de
30 minutos para cada una de ellas. Entonces nos dice que consideremos sobre la radiación que supongamos que el entorno está a 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué información nos dan? Por así decirlo, el índice de emisividad 1 es 0.7 y el índice de emisividad 2 es igual a 0.1. ¿Qué otro dato nos proporcionan? Bueno, la temperatura inicial 1 es de 95 grados Celsius y la temperatura ambiental es de 20 grados Celsius. Entonces, índice de emisividad con radiación, ¿verdad? Para la radiación, la tasa de transferencia de energía es la siguiente, la constante de Boltzmann por el índice de emisividad por la temperatura. Ahora creo que estoy olvidando algo. Multiplicado por el área. Ahora aquí, muy interesante, no nos están diciendo cuánto es el, el área, ¿verdad? Pero entonces podemos replantear esta ecuación de lo siguiente. De esta forma. ¿Y esto qué nos daría? Bueno, delta Q sobre delta T nos dice cuánta energía se pierde por unidad de tiempo. Pero si esto lo dividimos entre el área, entonces nos diría cuánto se pierde por metro cuadrado. Entonces, como no nos están especificando el área que tiene, solo el volumen que este tiene, y no tenemos ninguna referencia del diámetro, otro valor de la tetera, entonces la pérdida de calor sí depende de este factor, ¿verdad? Entre mayor es el área, entonces la pérdida de calor tiene que ser mayor. Y si el área en la cual está distribuido es inferior, entonces la transferencia de calor va a ser menor. Entonces, esta tasa de pérdida de calor la vamos a dejar especificada en función de metros cuadrados, con esta ecuación que encontramos.
Entonces, procedemos. Entonces tenemos dos teteras. Vamos con la tetera de cerámica. Esta es la tetera de cerámica. Recordemos que esto que tenemos allá básicamente es potencia entre área, por lo que hemos dicho en la clase anterior. Y esto es igual a la constante de Boltzmann por el índice de emisividad 1 por la temperatura. Ahora recordemos que en la ecuación de para radiación se tiene que trabajar con temperatura absoluta. Entonces, estos valores de temperatura hay que expresarlos en Kelvin. Y para pasar de una temperatura que está en grados Celsius a Kelvin, entonces lo que tenemos que hacer es sumarle 273. Entonces, 95 grados Celsius equivalen a 368 Kelvin. Y 20 grados Celsius equivalen a 293 Kelvin. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, a cada uno de estos valores le sumamos 273. 95 más 273 es igual a 368. Y 20 más 273 es igual a 293. Entonces tenemos que, cuando trabajemos con la ecuación de radiación, la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin. Entonces, al sustituir la constante de Boltzmann es igual a 5.65 por 10 a la menos 8. Ya. Esto multiplicado por el índice de emisividad 1, que es 0.7. Eso es multiplicado por la temperatura. Aquí me he equivocado. Esto tiene que ir a la 4. Y acá estaba. Bueno, cuando lo copié abajo fue que no lo había escrito. En este caso es 368 Kelvin elevado a la cuarta potencia. Entonces, en este caso, el resultado es igual a
727.9 watt sobre metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Bueno, si la tetera tiene un área de 1 metro cuadrado, entonces perdería 727.9 watts. O esa sería su tasa de pérdida de energía. Entonces queda en función de las dimensiones de esta tetera, ¿verdad? Como el enunciado no nos dice o nos da información de la tetera, entonces lo más que podemos acercarnos es a describirlo de esta manera. Entonces volvemos a hacer lo mismo, nada más que ahora con la tetera brillante. ¿Cuál es el cambio que tenemos acá? Bueno, ahora el índice de emisividad es distinto. En este caso, ρ por el índice de emisividad 2, por la temperatura. En ambos casos es temperatura 1, ¿verdad? Porque es la misma temperatura, bueno, el enunciado nos dice que tienen la misma cantidad de líquido a la misma temperatura. Entonces, sustituyendo, es la misma constante de Boltzmann. Tenemos un índice de emisividad distinto que es igual a 0.1 multiplicado por la misma temperatura. Y en este caso, al tener un índice de emisividad inferior, su transferencia sería de 103.99. Al ver estos resultados, ¿quién o cuál de las dos teteras conservaría el líquido por mayor tiempo caliente? ¿La tetera de cerámica o la tetera brillante? Bueno, esa pregunta la tenemos que contestar con la transferencia de calor, ¿verdad? Y básicamente quien pierde calor de una forma más rápida, entonces es aquella que menor cantidad de tiempo va a estar fría. Entonces en este caso sería con una tetera de cerámica. Para el inciso B nos dicen que calculemos más o menos cuánto la temperatura que va a tener después de 30 minutos. Si consideramos solo la radiación. Nos da una segunda temperatura de 20 grados Celsius. Bueno, considerando solo la radiación,
Ah, entonces nos invita a que utilicemos esta segunda ecuación de radiación, donde consideramos dos temperaturas. La forma apropiada en la cual se debería hacer ese ejercicio es con la cantidad de calor que estaría perdiendo esta tetera, ¿verdad? Pero esas ecuaciones no es contenido que, que, que está en el pensum de esta clase para ustedes. Eh, Como podrán ver, viendo el orden o analizando los capítulos que se ven, hay como unos saltos bastante grandes entre uno y otro tema, ¿verdad? Nunca hemos seguido dos capítulos seguidos, sino que del 4 nos saltamos al 8, después nos saltamos al 13, regresamos al 12, nos saltamos al 17 y al 19, ¿verdad? Y creo que después tenemos que regresar al 16. Entonces, naturalmente, entre esos vacíos que van quedando van apareciendo otros fórmulas y conceptos que se complementan entre sí, pero naturalmente por aspectos de tiempo es imposible poderlos, que ustedes los puedan ver por completo en un periodo. Por ejemplo, para las carreras de ingeniería o física, básicamente parte o los temas que se ven aquí se distribuyen en dos clases de cada una de 5 unidades valorativas. Entonces, el contenido de ustedes está más enfocado a los intereses que van a tener para su carrera. Entonces, esa otra forma para hacerlo del inciso B no se puede completar de- debido a este elemento. Entonces, ese inciso B no lo podemos resolver porque no desconocemos o sea, no desconocemos, sino que no se aplica esa ecuación que se requiere para poder determinar la temperatura final. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Nos dice, una bombilla de 100 watts genera 95 watts de calor que se disipan a través de un bulbo de vidrio que tiene un radio de 3 centímetros y un grosor de 0.5 milímetros. Entonces nos preguntan que cuál es la diferencia de temperatura entre la superficie inferior y la exterior del vidrio. Entonces estas bombillas, no sé si han visto, a veces les dice, una forma más fácil de reconocerlas es en función de esas que a veces están en las polleras. Entonces, si lo que tenemos acá es vidrio, vamos a tener dos temperaturas, ¿verdad? Una temperatura en su interior y una temperatura en su exterior. Entonces nos dicen que el grosor
En este caso es igual a 0.5 milímetros. Recordemos que la constante, la constancia de conductividad térmica del vidrio está expresada en metros, entonces todos los valores los tenemos que expresar en metros. Entonces, para el vidrio, la constancia de conductividad térmica serían estos valores, ¿verdad? Como lo ocupamos para joules, entonces sería igual a 0.84. Esa es la unidad de joules, metros, segundo. Sí. Recordemos que joule sobre segundo es igual a watt, o sea que esto también se podría reescribir de esta forma. 0.84 watts por metro por centígrado. Joule sobre segundo, hemos visto anteriormente que era igual a watt. Entonces lo único que estamos haciendo aquí es estudiando acá. Entonces, reescrito queda de esta forma. Y estamos hablando exactamente de lo mismo. Nos dicen que el bulbo tiene un radio de 3 centímetros, ya que con ese radio podemos calcular el área transversal que va a tener el, el elemento. Ahora recordemos que como en la constante se trabaja con metros, por fuerza tenemos que expresar todos los demás elementos en metros. O sea que tenemos que pasar estos 0.5 milímetros a metros. Así que esto es igual a 5 por 10 a la menos 4 metros. Y en el caso del centímetro, es igual a 0.03 metros. Entonces, como lo que me están pidiendo es la diferencia de temperatura, y estamos trabajando con una transferencia de calor que es la conducción, entonces trabajamos con dicha ecuación, ¿verdad? Es decir, la transferencia de calor por conducción es igual a la constancia de conductividad térmica multiplicado por el área, multiplicado por el cambio de temperatura de las caras, dividido entre el grosor, ¿verdad? En este caso, el parámetro que intentamos determinar es el cambio de temperaturas entre la cara interna y la cara exterior, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que despejar para delta T. Y en este caso quedaría de esta forma.
esta expresión sería exactamente igual, perdón, nos daría el valor del cambio de temperatura entre la parte interna y la parte externa. Pero nos falta determinar el área, ¿verdad? En este caso el área debería ser igual a pi por el diámetro cuadrado entre 4. Para sustituir, en este caso el área es igual a 7.07 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ya al tener todos los valores, entonces ahora solo es de sustituirlo, ¿verdad? En la ecuación. Entonces, bueno, esto no lo había escrito. El delta Q sobre delta T nos lo proporcionan en el ejercicio. Y es igual a 95 watts. El grosor es igual a 5 por 10 a la menos 4. La constancia de transferencia es igual a 0.84 watts sobre metro por Celsius grado. Y esto va multiplicado por el área, que es igual a 7.07 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, todos los metros se van a cancelar entre sí, watts entre watts se cancela y solo nos queda Celsius grado. Entonces, el cambio de temperatura entre caras sería igual a esto, ¿verdad? Consulta, ¿dónde está más caliente? ¿En el interior o en el exterior? ¿Dónde está la fuente de calor, verdad? Es, por ejemplo, en una hornilla. A medida que se van acercando a ella, eh, la temperatura va incrementando. Entonces la temperatura tiene que ser mayor en la fuente de calor.
¿Alguna duda o consulta sobre este ejercicio? Sí, una pregunta. Sí. Bien, en el caso del área, la encontramos utilizando el área del círculo, ¿verdad? Sí. Pero la superficie del bulbo, ¿qué forma tiene? ¿Tendrá forma esférica o es forma circular? Es esférica. Y nosotros teníamos una fórmula para el área, no sé, de la esfera, o está bien así. Es la parte que no entiendo. Bueno, la vez pasada sí utilizamos esta expresión, si bien recuerdo, el área de la esfera. Como la superficie, no sé si es como un foco, ¿va? Si era una superficie algo así, no sé si era un círculo. Por el cuadrado. Sí, bueno, en realidad se tendría que aplicar eso también. Al aplicar esta, solo déjame verificar. El radio es igual a 0.05, ¿verdad? Quedaría esta área, ¿verdad? Entonces lo único que tendrían que hacer aquí es sustituirlo con este valor, ¿verdad? Y todo lo demás permanece, no queda igual. Entonces, esto les queda de tarea. En realidad tampoco es exactamente la del el bombillo, ¿verdad? Pero es la que más se acerca. Entonces, para el martes es 1, 2, 3 de noviembre. Solo tienen que meter los valores que ya están, ¿verdad? O sea, la transferencia de calor siempre es 95 watts. La longitud o el grosor del bombillo siempre es 5 por 10 a la menos 4. La constante de conducción térmica del vidrio es igual a 0.84. Lo único que va a cambiar es el valor del área, ¿verdad? En vez de ser 7.07 por 10 a la menos 4, sería de 2.827 por 10 a la menos 3. ¿Queda claro?
Sí. Sí, solo hay que poner los datos, dijo, ¿verdad? ¿Mande? Solo tenemos que colocar los datos prácticamente. Sí, o sea, es básicamente este mismo cálculo de acá, lo que sustituye en este valor por este que está acá. Nada más. Eh, este lo puse 2 veces. Vamos a este último para concluir la clase de hoy. Hubo un cambio de fechas en las pruebas porque en la programación inicial se tenía que haber prueba pues, la otra semana, el jueves. Pero como se movió el feriado de la semana morazánica, entonces no se puede aplicar evaluación para el jueves, porque el feriado es miércoles a viernes. Entonces hay una reprogramación. Ahorita les mentiría si les dijera unas fechas, no me recuerdo exactamente la fecha, pero sí tengo el documento y se los voy a compartir por el grupo y también lo voy a subir al campus para que lo tengan presente, que no hay evaluación la siguiente semana, sino que sería hasta la siguiente. Pero también al mover esa evaluación, entonces hay como una reacción en cadena para las siguientes evaluaciones. Por eso para que estén pendientes de este documento cuando se los envíe. Entonces nos dice, con la constante solar, estimemos la tasa a la que toda la Tierra recibe energía del Sol. Y el inciso B nos dice que supongamos que la Tierra irradia de vuelta hacia el espacio toda la energía que recibe. Y que estimemos su temperatura superficial promedio. Nos dicen que utilicemos el área superficial de una esfera, es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, en este caso, tendríamos que conocer para empezar el radio de la Tierra. Si recuerdo, radio de la Tierra. No recuerdo muy bien la cifra exacta, pero alrededor de 6.500 kilómetros. Permítame consultar ese dato. Generalmente está. Entonces con eso podemos hacer un aproximado del área
superficial que tiene la Tierra. Sabemos que la Tierra no es exactamente una esfera, pero es lo que más se parece. Entonces, esta expresión que nos menciona de la constante solar es exactamente este valor que tenemos acá, ¿verdad? La constante solar es, por así decir, el valor de energía que se recibe a nivel de la Tierra. No es exactamente ese valor, pero en promedio es un valor acertado. Si uno mide la radiación durante el día, va a observar de que esos valores se modifican. Y en promedio no anda el valor de 1000, sino que un poco inferior. Ahora, entonces con esta ecuación vamos a determinar esta tasa. Ahora, este valor de ángulo que tenemos aquí está en función del ángulo de incidencia que tiene los rayos solares sobre la Tierra. Um, Al llegar los rayos solares, estos inciden de diferente forma, dependiendo la dependiendo la ubicación de la Tierra. Es decir, no entra con el mismo ángulo, por ejemplo, en este momento, la luz solar aquí en Tegucigalpa que en San Pedro Sula. Quizás la diferencia es poca, pero existe una diferencia. Pero si la distancia o la latitud es la diferencia entre estas es mayor, entonces sí influye de una forma generalizada. El otro asunto que necesitamos ver, por ejemplo, que la luz del sol no está presente sobre toda la superficie, ¿verdad? La mitad de la superficie de la Tierra recibe, si lo quisiéramos ver en forma general, está recibiendo luz solar en este momento, pero la otra mitad no está recibiendo. Entonces, al utilizar este término de área en este caso, no podemos trabajar con el área total, ¿verdad? Sino que tendría que ser la mitad de dicho valor, ¿verdad?
Y el otro factor que nos queda por determinar es cómo trabajar con el ángulo. En el caso de las zonas que están cercanas al ecuador, entonces en este caso teta, alrededor de 0 grados. Pero a diversas latitudes, perdón. Entonces el ángulo puede ir variando. Por acá, por ejemplo, puede ser de que teta sea igual a 45. Y supuestamente en el polo, en la parte superior, el ángulo con el cual esté entrando es como un ángulo de 90 grados. Naturalmente esto no es que ocurra de forma igual, porque recordamos que también el movimiento de traslación afecta de manera a lo largo del año. Pero, por ejemplo, cuando en el hemisferio norte o superior de la Tierra es verano, en el hemisferio sur es invierno. Entonces, de esa forma se van compensando, por así decirlo, entre sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hay tiempos o hay espacios en el año en el cual el sol no se oculta en el hemisferio norte, pero en ese mismo tiempo el sol quizás aparece 1 o 2 horas en el hemisferio sur. Entonces, cuando se invierte, pasa lo contrario, que en el hemisferio sur el día dura mucho más y en el hemisferio norte el día dura menos, ¿verdad? Son complementarios. Entonces vamos a asumir en ese caso que para el área general tenemos un valor promedio de ángulo que ande aproximadamente en 45 horas. No es una forma, por así decirlo, tan precisa de asumir esto, pero en conformidad a la información que tenemos es una aproximación aceptable, ¿verdad? Y la otra era que, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la mitad del área, que es la que está recibiendo la energía, ¿verdad? La otra mitad de la Tierra no está recibiendo energía en ese momento. Entonces, procedemos. Que sería 1000 watts por metro cuadrado, multiplicado por la emisividad, que nos están diciendo que es 1, multiplicado por el área. En este caso dijimos que sería la mitad. 4pi por R. En este caso lo tenemos en kilómetros, lo ocupamos expresar en metros, o sea que sería igual a 6.371 por 10 a la 6 metros. Y esto dividido entre 2, ¿verdad? Porque estamos hablando que es la mitad. Y esto a su vez multiplicado por coseno de 45, ¿verdad? Que fue el valor que habíamos mencionado.
En ese caso nos queda una tasa de transferencia bastante elevada. Y eso podría ser aproximadamente la cantidad de energía que se está recibiendo en toda la Tierra, ¿verdad? Procedente de la raíz del Sol. Eso conforme a lo que nos piden el inciso A. Para el inciso B, lo que nos están pidiendo es cuánto es la temperatura promedio. Entonces, si está emitiendo toda esta energía que está recibiendo, entonces podemos utilizar la ecuación de radiación general. Es decir, delta Q entre delta T debe ser igual a la constante de Boltzmann multiplicado por el área multiplicado por el índice de emisividad multiplicado por la temperatura de la cuarta potencia, ¿verdad? Y este valor es el que estamos interesados en determinar, ¿verdad? Entonces, despejamos. Y este valor tendría que ser igual a la raíz cuarta de delta Q sobre delta T dividido entre sigma por el área por el índice de emisividad. A ver si copio bien la ecuación. Sí, solo que copié en otro. Entonces, si sustituimos sustituyendo los valores de esta tasa de transferencia, la que encontramos en el inciso A, o sea, 3.667 por 10 a la 17 watts. La constante de Boltzmann es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la 4. Esto multiplicado por el área. Y aquí, ojo, muy importante. Aquí ya estamos hablando de la superficie total de la Tierra. ¿Verdad? En el inciso A solo utilizábamos la mitad porque solo la mitad está recibiendo dicha energía, ¿verdad? Pero para determinar la temperatura utilizamos el área total. O sea que sería en este caso 4 veces pi por 6.6371 por 10 a la 6 metros. Este elevado al cuadrado multiplicado por el índice de emisividad, que en este caso sería igual a 1.
Y el resultado de todo esto da 334. ¿Alguien puede confirmar si les deja cantidad también, por favor? Sí, a mí me da lo mismo. Naturalmente ocurren otros fenómenos acá, ¿verdad? No es que esa es la temperatura promedio de la Tierra. Recordemos que esto es Kelvin. Si lo pasamos a Celsius, esto sería igual como a unos 61.2. Y sabemos que esa no es la temperatura promedio, ¿verdad? Pero aquí estamos asumiendo ciertas condiciones que a lo mejor no se dan. Puede ser de que el ángulo que tuvimos al principio, promedio, no esté tan acertado, ¿verdad? En realidad la fórmula para determinar esto tiene que ser a través de una integral, ¿verdad? En vez de coseno de teta tendría que haber un diferencial del ángulo. E integrar en función de teta, ¿verdad? Pero para hacer eso tendríamos que considerar, por ejemplo, la inclinación que tiene la Tierra referente a su valor. Es decir, la Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados. Aparte de eso, la trayectoria, por así decirlo, el plano en el cual está rotando respecto al Sol no son paralelos. Por ejemplo, el Sol pero el plano en el cual está rotando la Tierra tiene otro ángulo de diferencia. Entonces, para considerar todos esos valores tendríamos que tener en cuenta todos estos factores, ¿verdad? Y así determinar el ángulo exacto que aplicaría. Entonces, como una primera aproximación, un valor no tan lejano, ¿verdad? Por ejemplo, si el valor que nos hubiese quedado fuera muy cercano a cero, entonces estaría mal, ¿verdad? Solo para que lo tengan como referencia, la temperatura promedio en la Tierra es de 15 grados Celsius, lo cual es igual a 188 Kelvin. ¿Alguna duda o consulta? No hay prueba la siguiente semana. Entonces, ¿Mande? que no habría prueba la siguiente semana, entonces. No, yo ahorita voy a rebuscar el correo para enviarles información de las fechas. 3 de noviembre. Sería de esta que viene a la otra, entonces. Sí, porque recuerden que la siguiente semana es la morazánica. Gracias. Pero recuerden que sí les queda la corrección del ejercicio 64, que lo tienen que enviar el martes. Sí, queda claro eso. Bueno, entonces pasen un buen día. Gracias, Lec. Gracias, buenos días. Saludos.